Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y hoy vamos a hablar acerca del tema de moda, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, que por el momento ya no es trilateral, sino un acuerdo bilateral entre estas dos naciones, y está pendiente todavía por resolver la cuestión de Canadá. Desde luego es algo muy importante porque debe quedar perfectamente integrada las tres naciones para evitar esos desfases que suelen ocurrir cuando son excluidos algunos participantes de un acuerdo que subsistía por lo menos hasta el presente, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero vamos al asunto en concreto. Lo que siempre se ha reprochado, por lo menos una parte de la población mexicana, es que el gobierno pretende siempre exponer ante todos como algo positivo las cosas que son negativas. Y obviamente todo asunto tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. No podemos hablar de que todo es negativo en este acuerdo comercial. Sin embargo, se encargan por sí mismos y a través de los medios de comunicación de enfatizar solamente los aspectos positivos y de presentárnoslos como si fuera un cuento de hadas, y no hay tal. En este tratado de libre comercio resulta que pues no es ni tan libre de entrada. Este acuerdo comercial propuesto entre Estados Unidos y México permitiría al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, imponer aranceles de hasta 25% a las importaciones de automóviles ligeros, como igual que las Suburbans y las autopartes fabricados en México, por encima de algunos volúmenes. De acuerdo a diversas fuentes ajenas a lo que es el gobierno, por parte de ejecutivos y personas directamente vinculadas con las empresas, así como analistas. Y este es un serio problema porque según se había zanjado esta diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano en cuanto a la imposición de aranceles, por lo menos en lo que respecta al sector automotriz. Sin embargo, el acuerdo previo a esta relación que se anunció apenas esta semana respecto al acuerdo entre México y Estados Unidos, resulta que está ahí vigente esa posibilidad de que se fijen aranceles al sector productivo en el aspecto de los automóviles. El asunto es que hay un acuerdo previo, como les decía, en el cual Estados Unidos puede imponer aranceles aduciendo motivos de seguridad nacional, porque para ellos la industria automotriz, su éxito, su importancia en la economía es un asunto de seguridad nacional. Y bien sabemos que para los Estados Unidos de América no hay nada más importante que el dinero. Entonces, si se ven afectados, pues simplemente aplicarán este acuerdo y las importaciones de vehículos mexicanos, que son actualmente de aproximadamente 2.4 millones de automóviles, se verían afectados por esto, así como también las autopartes que son maquiladas en nuestro país. La meta límite es 90,000 millones de dólares. Una vez que se alcance esa cifra, todo lo que se rebase podría tener una sobrecarga arancelaria, es decir, impuestos por parte del gobierno de Donald Trump, de un 25% extra a los precios normales que se están manejando. Esto sería presentado luego de una investigación que ha concluido y que en las próximas semanas podría darse a luz. ¿Cuándo lo van a dar a conocer? Pues cuando les convenga, sobre todo al Partido Republicano, que es el que actualmente está en el poder en los Estados Unidos, y dado que están las elecciones en el poder legislativo muy próximas a realizarse, pues entonces en el tiempo que les convenga lo darán a conocer y simplemente pues podrán aplicar estos nuevos impuestos. Esto es lo que en Estados Unidos se conoce como la investigación de la sección 232, con lo cual los aranceles, decía,
reitero, serían de hasta 25% a las importaciones de autos, sobre la base de que la protección de su industria automotriz es vital para la seguridad nacional estadounidense. Eso en lo que respecta solamente a la cuestión de la producción de automóviles. Ahora, en lo referente a los salarios, se ha dicho y se ha destacado como algo muy positivo para todos los mexicanos el que alguna parte de lo que es el trabajo que aportan los mexicanos en las fábricas, en las maquiladoras de vehículos, tendrán que ganar de manera similar a lo que se paga en Estados Unidos a un obrero, es decir, a $16 la hora. Qué bien por ellos, qué bueno que ellos tienen esa opción. Lo malo es que esto solamente pasará en algunas ramas de la industria automotriz. Para la mayoría de los mexicanos, todas las cosas seguirán igual. Tendrán que seguir ganando entre 55 centavos de dólar la hora y $2.70 aproximadamente. Por donde se le vea, esto es absolutamente injusto. Pero es así porque esto le conviene a los Estados Unidos de América que en esa área específica de la producción de automotores se aplique esa equivalencia de salarios entre las dos naciones. Yo insistiría solamente que esta cuestión de los bajos salarios es uno de los ingredientes básicos de que haya tanta pobreza en nuestro país. Les recuerdo, más de 50 millones de pobres debido a los salarios extremos de miseria, de hambre que pagan en la gran cantidad de los negocios de las empresas de este país. Otro aspecto que se dice que va a ser muy positivo para México es la apertura de los sindicatos, la transformación de estos, la transparencia que deberán tener. Y sí, obviamente debe ser positivo, pero no se emocionen. Las empresas extranjeras no buscan el bienestar de los trabajadores mexicanos, por el contrario, tratan la manera de poder explotarlos todavía más. Y eso está visto en la industria minera, lo mismo que en la industria petrolera, o lo que es la cuestión de la producción automovilística. Para ellos, para los extranjeros, para los empresarios de otros países que ahora tienen la puerta libre en México, es importante debilitar a los sindicatos fuertes del país para beneficio de sus empresas. Lo mismo pasa en el sector automovilístico, decíamos, que en el sector minero o en materia energética, que les recordamos fue abierta por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la inversión extranjera. Y dirán algunos, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, no es que los sindicatos sean blancas palomas, lo sabemos todos. Son aves de rapiña que también se han dedicado a saquear los recursos de los trabajadores, lo mismo que lo hacen las empresas. Pero lo que yo cuestiono es esto: mientras solamente afectaban a la economía nacional, pues nadie dijo nada, ni lo dijeron los Estados Unidos, ni lo dijeron Canadá, y mucho menos las autoridades mexicanas. Pero ahora que los intereses extranjeros están en juego, resulta que hay que transparentarlos para que no se puedan oponer a las políticas salariales de empleo, de contratación que impondrán estas empresas extranjeras en nuestro país. Desde luego, estaría muy bien que esa apertura fuera en beneficio de los trabajadores mexicanos, que se tuvieran mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, que se respetara la seguridad industrial, que hubiese mayor seguridad social, pero no sucederá. Y no sucederá a menos que los trabajadores mexicanos realmente tomen conciencia de su posición y defiendan sus derechos a pesar de los sindicatos y de las empresas, de los sindicatos nacionales y de las empresas extranjeras. Mientras no tomen conciencia de sí mismos y de su situación, todo seguirá igual o peor aún para ellos y sus familias. En el caso de los sueldos de los obreros mexicanos, solo por dejarlo con un ejemplo, de la industria automotriz, es ejemplar este caso. Se les deberá pagar esos salarios para presionar a las empresas extranjeras a producir autopartes y vehículos en Estados Unidos. Ok, vas a producir acá, no te voy a
poner aranceles, pero tendrás que pagarles a ellos el mismo salario que devengaría un obrero en los Estados Unidos de América o en Canadá. Bajo esa circunstancia, las empresas tendrán que sopesar si les sigue conviniendo mantener su producción en México o llevársela a su país, porque al pagar los mismos salarios sus costos se incrementan y además de eso tendrían que pagar el traslado, mientras que si la producción se hace en su país, pues ya pagarían esos mismos salarios, pero se ahorrarían todo lo que es la transportación hacia Estados Unidos de América. Eso es todo por hoy. Los invito a reflexionar siempre. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook como Total Sapiens y en YouTube también. Nos puede seguir también a través de Twitter como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula. Y les recuerdo que esta y otras noticias pueden verlas con toda tranquilidad en nuestro sitio web www.totalsapiens.com. Muchísimas gracias y yo los espero el día de mañana para más comentarios acerca de lo que es la realidad nacional e internacional. Muchísimas gracias. Hasta pronto.